La pregunta de hoy es, ¿le crees a Dios o no crees en su palabra? Buenos días familia, en Compartamos un tiempo juntos. Esta mañana quiero hablar acerca de este tema que creo yo es uno de los más importantes en la vida del creyente, en la vida del ser humano. Pues no da igual creer en Dios o creer a Dios. La palabra de Dios dice que hasta los demonios creen en Dios y tiemblan. Todos nosotros en toda la historia, al menos hasta donde yo recuerdo, siempre decía yo creo en Dios. Yo creo en Dios, pero es diferente creer en Dios que creer a Dios. Creer a Dios significa creer en sus promesas, conocer su palabra y obviamente, a más de creerla, aplicarla. Pues yo puedo decir que cuando mi esposa viene donde mí y me dice quiero tal cosa, quiero hacer algo, queremos salir, pues yo le creo. Yo creo en las cosas que me dice y ejecutamos juntos como familia o como pareja las actividades que necesitamos o que ella necesita. Igualmente con el Señor. Si el Señor me dice en su palabra, quiero que hagas tal cosa, debes hacer tal cosa, y yo le creo, pues debo ejecutar esa palabra. Por eso esta mañana la pregunta nuevamente reitero para ti: ¿crees a Dios o no le crees? Y hay un ejemplo muy claro en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, de ciertos eventos en donde se demuestra la condición humana de las personas al no creer al Señor o no recordar su palabra. Podemos leer esta porción bíblica de esta manera. Lucas 24, desde el versículo 1 dice: el domingo muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba llevando las especias que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Estamos hablando de que cuando el Señor Jesucristo ya fue crucificado, fue enterrado, fue puesto ya en el sitio donde iba a permanecer su cuerpo para siempre, y las mujeres fueron con especias aromáticas a ungir, a poner en el cuerpo, para que obviamente era la costumbre de ese tiempo, para que el mal olor no sea desprendido de mala manera. Entonces continúa la lectura diciendo: entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban allí, perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Al parecer eran dos ángeles que estaban cabalmente esperando la llegada de aquellas mujeres a buscar el cuerpo de Jesús, que ya no estuvo en ese sitio. Nosotros conocemos a dónde fue ese cuerpo. Continúa el Evangelio en el versículo 5, dice: las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron, aquellos ángeles por supuesto, ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Y eso hacemos nosotros muchas veces. Tratamos de buscar la presencia del Señor, pues donde quizás no lo vamos a encontrar. Buscamos por fuera, buscamos en las calles, buscamos en el aire, en el ambiente, sin darnos cuenta de que el Señor mora en nuestro corazón. Sigamos con la historia. Las mujeres aquellas se postraron rostro en tierra, dice, frente a ese par de ángeles que les dicen: ¿por qué buscas al que vive entre los muertos? Versículo 6, no está aquí, ha resucitado. Y ahí va la moraleja. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y que resucitará al tercer día. Quizás nuestra memoria es frágil. Quizás nosotros olvidamos voluntaria o involuntariamente, o quizás nos falta creer en la palabra de Dios. Dice: recuerden lo que el Señor les dijo en Galilea. Todo el proceso les indicó que debía ser traicionado, entregado en manos de los hombres pecadores y ser crucificado, y que al tercer día iba a morir. Pregunto, ¿por qué es tan difícil creer? ¿Por qué nos olvidamos tan fácilmente de las promesas que el Señor nos hace? Muchas promesas, no, todas las promesas están plasmadas en su palabra, y creo que tú y yo las hemos leído, nos hemos convencido de ellas, pero o nos olvidamos o no las creemos. El Señor nos dice
que Él está junto a nosotros todo el tiempo, que Él nos estará bendiciendo todo el tiempo, que todas las cosas suceden bajo su control, que nosotros debemos estar aferrados a su nombre, a su palabra, a su presencia, para ser personas prósperas y de éxito. Pero muchas veces nos alejamos, no le creemos, nos olvidamos, igual que el caso que estamos viendo. Continuemos con el Evangelio y mira que el versículo 8 dice lo siguiente: entonces ellas, aquellas mujeres, recordaron lo que Jesús había dicho. Igual que como tú o como yo, necesitamos siempre de algún evento sobrenatural para recordar la palabra de Dios. Necesitamos que haya un impacto grande para recordar que hay una palabra, que hay una promesa en la palabra de Dios. Que alguien esté enfermo, está gravemente enfermo, ahí nos acordamos de orar. Estamos en problemas, nos quedamos sin trabajo, ahí nos acordamos que hay un Dios que nos ayuda. Cuando estamos sin problemas, cuando estamos llenos de salud, cuando el sueldo nos está pagando a tiempo, pues solamente hacemos un saludo a la bandera. Dios, no te necesito, acá estoy, déjame vivir mi vida. Quizás hacemos eso. Y hay algún evento sobrenatural, como decía, alguna cosa impactante, algún impacto en la vida, ahí recordamos que Dios nos puede ayudar. Aquellas mujeres recordaron y el versículo 9 dice así que regresaron corriendo de la tumba a contarles a los 11 discípulos y a todos los demás lo que había sucedido. Fueron María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago y varias mujeres más quienes contaron a los apóstoles lo que pasó. Imagínate este cuadro. Las mujeres ya recordaron lo que el Señor Jesús les instruyó, que iba a ser traicionado, que iba a ser crucificado, al tercer día iba a resucitar. Emocionadas, sabiendo de que ya y habiendo probado que resucitó, fueron corriendo a los discípulos, a los 11 apóstoles que estaban reunidos, quizás lamentándose por la pérdida de su líder, del Señor Jesucristo, que ya no estaba con ellos. Fueron corriendo a decir: Jesús resucitó, la tumba está vacía. ¡Qué emoción! Vaya, qué emoción. Pero quisiera que nos demos cuenta qué es lo que pasa después. Versículo 11. Pero a los hombres el relato les pareció una tontería y no les creyeron. ¿Sí? No le creyeron. Tampoco recordaron la promesa de Jesús. Tampoco recordaron la instrucción que recibieron de que Él iba a resucitar al tercer día. También nos pasa a ti y a mí. Voy a decir eso siempre. Muchos de nosotros nos creemos tan pecadores. De hecho, lo somos. Somos tan pecadores, pero no creemos en el perdón de Dios. No tomamos el sacrificio de Cristo para ti, para mí, y saber que nos ha perdonado. Pues debe haber un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento de no volver a cometer ese pecado y recibir el sacrificio del Señor en pago por nuestros pecados y sentirnos libres. Aquellos hombres, los discípulos del Señor, aquellos que fueron discipulados durante 3 años en y con la presencia del Señor mismo, del Señor Jesucristo sobre la faz de la tierra, se olvidaron su promesa, se olvidaron su enseñanza. Versículo 12. Sin embargo, Pedro se levantó de un salto y corrió a la tumba para ver por sí mismo. Agachándose, miró hacia adentro y vio solo los lienzos de lino vacíos. Luego regresó a la casa preguntándose qué había ocurrido. Miren, Pedro. Sí, el Pedro, aquel que le negó 3 veces, que estaba con un cargo de conciencia tan grande por haber negado 3 veces al Señor. Fue de un salto corriendo, dijo, a lo mejor algo pasó. Fue a la tumba, encontró vacía y pues no sabe qué es lo que pasó. Tampoco recordaba la promesa del Señor. Pues ahora en esta mañana yo te invito a ti a que creas en la promesa del Señor, a que recuerdes todas las promesas que el Señor nos ha hecho, que nos va a bendecir, que va a luchar por nosotros, que está sentado a la diestra de Dios Padre, que es el único camino, la verdad y la vida, que es nuestro proveedor, que es nuestro salvador, que es nuestro sanador, quien nos bendice a diario en las buenas y en las malas circunstancias, quien nos da el empoderamiento suficiente para orar, para interceder por otras personas. Él es nuestro Salvador y hacia Él debemos caminar. Por eso, mi querido hermano, esta mañana yo te invito nuevamente a que tengas la presencia del Señor en tu corazón, en tu mente, sabiendo de que sus promesas son verdad y creamos en lo que Él dice. Que tengas un lindo día y que el Señor te bendiga. Un gran abrazo para ti.